¿Cuánto cuestan 200,000 vidas? ¿Cuánto cuestan las vidas que aún tenemos por salvar? Tomémoslo como una contribución filantrópica y pues en ese sentido se les agradece. Les mando un saludo. Salomón Chertorivsky hace la presentación del documento La gestión de la pandemia en México, firmado por él y 5 exsecretarios de salud más, José Ángel Córdoba, Julio Fren, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón, el cual realizaron como un análisis y una propuesta de cada uno de ellos en el combate a la pandemia del COVID-19, mismo que en tono más que irónico parece haber diseñado el actual subsecretario del ramo, Hugo López-Gatell. A continuación veremos la explicación que el propio Chertorivsky hace del porqué de dicho escrito, así como otros puntos, y posteriormente las opiniones de los exsecretarios José Ángel Córdoba, Julio Fren, Mercedes Juan y José Narro. ¿Qué vamos con este documento? Primero, el documento analiza las principales políticas, decisiones, directrices y acciones que ha instrumentado el gobierno federal. Tratamos de hacer un análisis comprensivo de todo lo que ha sido la política de la pandemia en estos meses. Esto va desde el plan de preparación en enero del 2020 hasta la semaforización junio-julio, llegando hasta los últimos datos, las últimas cifras que tenemos en agosto. Revisamos el modelo Centinela y la decisión que ahí se tomó de seguir este modelo, la producción jurídica que ha sido muy importante, los acuerdos publicados, la participación del Consejo de Salubridad General, las medidas de confinamiento y si estas resultaron o no y cómo se desarrollaron a lo largo y ancho del territorio nacional, la realización de pruebas o la necedad de no realizar el número suficiente de pruebas, la recomendación de utilización del cubrebocas, el plan de reconversión hospitalaria que se llevó a cabo, la comunicación que ha habido por parte del gobierno federal, el llamado que se hizo para quedarse en casa y cómo se hizo, los protocolos que se siguieron para la reapertura a partir del último día de mayo y un largo etcétera. El documento contiene de manera completa todo esto. Creemos nosotros que es el primer documento que intenta hacer un balance general que termina en julio o agosto. Hay diferentes fechas a lo largo del documento porque hay diferentes cierres para la comparabilidad internacional o para actualizar. Esto es un fenómeno vivo. No podemos más que poner fechas de terminación para el análisis que aquí se hace. Debemos de decir que documentos como este se han presentado en Inglaterra, en España, en Suecia, que han servido no para confrontar al gobierno, han servido para corregir rápidamente la política pública. Aquí sí, entre más voces, entre más diálogo, entre mejor se escuche, las posibilidades de recalcular la ruta, de llegar a una mejor política sanitaria es la máxima, es la aspiración. No estamos viviendo un rebrote lo está viviendo España, lo está viviendo Israel, como podemos ver, que llegaron a tener prácticamente ya menos de una decena de casos al día. En el caso de España llegaron a menos de 500 y hoy vuelven a tener alrededor de 2,000. En el caso de Israel, España, 8,000 diarios. Esto rebotó, en efecto, como una segunda ola. Salud no es un gasto, salud es una inversión. Y no podemos estar esperando resolver tantos desafíos que tenemos en salud, empezando por la cobertura universal, y no pensar que vamos a seguir teniendo amenazas de este tipo y estar desfondando al sistema de salud. Si no se tienen recursos, va a ser muy difícil poder responder adecuadamente. Hay muchas acciones que hay que estar realizando de inmediato y con mucho cuidado de no discriminar ningún estado, independientemente de su coloración o de su tinte político que yo no he entendido por qué esa resistencia a decir hay que usar todos el cubrebocas. Pues hay una enorme preocupación lo que está pasando en nuestro país, no solamente la pandemia del virus
del coronavirus, sino las asociadas crisis económica, social y política, particularmente la degradación de la vida democrática en nuestro país, en donde, como en otros países con regímenes populistas, la emergencia sanitaria está generando un clima propicio a la limitación de las libertades y al socavamiento de los principios democráticos. Creo que esa es quizás una sindemia aún más peligrosa que la de la influenza. Pero para mí, quizás lo más grave es la forma en que, en el contrafondo de este diagnóstico terrible, estamos llegando a un punto en que empezamos a caer en la normalización de la catástrofe. Ya una anestesia colectiva ante la magnitud de las pérdidas y una trivialización de la tragedia que está viviendo nuestro México, más una gran indiferencia ante lo que es sin duda una falla brutal de liderazgo político en el país. Y yo creo que por eso, esta es la importancia de este documento. Creo que es la necesidad un poco de tener una sacudida en la conciencia colectiva y decir, esto no es normal, no podemos acostumbrarnos ni a una tragedia de esta magnitud, donde los números dejan de tener casi significado, ni acostumbrarnos a que es normal que un gobierno equivoque de manera tan dramática el rumbo y que no exijamos cuentas claras. Y creo que el documento viene en un momento muy oportuno porque efectivamente se anticipa un crudo invierno que empezaremos no solamente por la coexistencia con la influenza, donde no sabemos todavía cómo van a interactuar los dos virus, sino además por el hecho que con las temperaturas más bajas la gente pasa más tiempo adentro y se facilita la transmisión del virus. Entonces, estamos apenas todavía en una situación ya de fatiga social ante la pandemia y ante las medidas de contención, que es quizás lo que nos muestra el riesgo de esta anestesia colectiva de la cual tenemos que salir, porque todavía vienen momentos de mucho reto hasta que no tengamos una vacuna. Nos esperan todavía meses de mucho reto y creo que este es el momento de decir, hay que hacer un golpe de timón y cambiar la estrategia que a todas luces ha fallado y no podemos simplemente aceptar resignadamente o con fatalismo el fracaso de las políticas públicas. De hecho, las estimaciones más recientes del Instituto para la Medición y las Evaluaciones en Salud, que ha sido la fuente más reconocida y usada a nivel mundial de proyecciones epidemiológicas con respecto a esta pandemia, en la más reciente actualización de su análisis, que apenas se publicó hace unos días, nos muestra que de seguir la tendencia actual para enero de 2021, se habrán producido en México entre 130,000 y 157,000 decesos por COVID-19. Y esto sin tomar en cuenta lo que sabemos todos que es un subregistro enorme de muertes. Aún con las cifras oficiales, entre 130 y 157,000 defunciones, dependiendo de las políticas, primero en torno al uso de cubrebocas, en un momento más diré algo más sobre eso, y segundo, en cuanto a la movilidad social, al relajamiento de las medidas de contención de la movilidad social. Entonces, dado que no se estaban usando los cubrebocas de manera generalizada y que no ha descendido, de hecho México y Brasil tienen los más altos niveles de movilidad en todos los países de América Latina, podríamos bien llegar al escenario de 157,000. Pero aún en el escenario más favorable, se anticipa que para fines de este año, la COVID-19, la enfermedad producida por el coronavirus, será la primera causa de muerte en el país. Por encima de las causas más comunes, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, desde luego las muertes violentas, que ya el número de muertes por COVID ya superó eso. Yo quisiera simplemente hablar de ese conjunto de medidas que se pueden tomar. Algunas que pueden implementarse, dividirlas en 4 grupos. Medidas que pueden implementarse de inmediato, hoy mismo. Medidas muy urgentes, pero que requieren un poco de tiempo, no mucho, pero sí un poco de tiempo para implementarse correctamente. Tercero, medidas de carácter presupuestal, ahora que se está discutiendo el presupuesto. Y cuarto, muy importante, las medidas de mediano plazo. No me voy a extender
entre las medidas urgentes, lo primero es el tema del cubrebocas. Es el momento de imponer un mandato nacional que haga obligatorio el uso del cubrebocas en todos los espacios públicos, sobre todo si están confinados, pero yo diría en todos los espacios públicos. La evidencia es enorme. Por ejemplo, en esas proyecciones que mencioné al mes de enero de 2021, si se generalizara el uso de cubrebocas para que el 90% de la población lo usara, evitaríamos en México 27,000 muertes. Esa es la magnitud del beneficio de una medida que, como dice el documento, requiere sí de disciplina social, pero francamente es un grado de disciplina no oneroso. Entonces, creo que esa es la primera medida inmediata que tenemos que resolver. La segunda medida inmediata se refiere a la protección de los trabajadores de la salud. El informe en donde se muestra que México es el país el número 1, una medalla de oro que debería de avergonzarnos en muertes de personal de salud, creo que habla de la necesidad de inmediato imponer medidas urgentes para la protección del personal de salud, no solamente por el riesgo a ellos mismos, sino por el hecho de que las muertes y el desgaste del personal de salud entonces repercute la mala atención del resto de la población. Entonces, garantizar equipo de seguridad suficiente y adecuado y ya introducir un programa de estímulos económicos al personal de salud, de contrataciones y de iniciativas públicas de reconocimiento al personal de salud. Esas son, creo que, acciones que podríamos estar tomando en México mañana. Segundo grupo son medidas que también son urgentes, pero van a requerir un poco de tiempo, pero no mucho. Y ahí está lo que señala el documento. Se requiere una ampliación enorme de las pruebas de detección. Esta es una de las cosas que han sido incomprensibles. México es el único país en donde ha sido materia de postura oficial del gobierno el no hacer pruebas diagnósticas y pruebas de vigilancia. Nadie en el resto del mundo lo entiende. Hay países que se han rezagado porque no tenían dinero o porque hubo problemas logísticos, pero el único país en que como materia de política pública se ha dicho que no hay que hacer pruebas es México, que es un desperdicio de recursos. Esa postura ha demostrado lo equivocado que está. Es el momento de corregirla. Es un rasgo de liderazgo el reconocer los errores y corregir el rumbo. Y creo que este es quizás uno de los rubros donde esto es más importante. Segunda medida que necesitamos en el corto plazo, no inmediato, pero sí el corto plazo, es ya fortalecer la transparencia. No puede ser que a 6 meses no sepamos cuántos casos hay, no sepamos cuántas muertes hay. Esto es fundamental no solamente para el control de la pandemia, porque estamos verdaderamente volando a ciegas, sino para la protección de nuestra democracia. Es indispensable, es una obligación de las autoridades electas el rendir cuentas. Y en este caso, la cuenta más básica que hay que rendir es cuánta gente se ha enfermado y cuánta gente se ha muerto. Creo que ya cuando pase la emergencia habrá que hacer otro tipo de rendición de cuentas. Pero lo mínimo que podemos exigir es ya tener cifras confiables. Ya la Secretaría de Salud está reportando las muertes evitables, lo celebro, me parece un buen paso, pero ahora hay que sacar las conclusiones. Cuando uno ve las muertes evitables, la conclusión es que hay que estar multiplicando el número de muertes por 3 más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia, me parece una medida absolutamente indispensable. Tercer grupo de medidas son las que requieren una previsión presupuestal que hay que hacer ya. Y ahí la primera, como lo dice muy claramente el documento que estamos discutiendo, es tener los recursos para comprar el número suficiente de dosis de vacuna contra la influenza. No sabemos qué va a pasar con la vacuna contra el COVID-19. Yo soy muy optimista que sí la tendremos, no por acción del gobierno, que ha denostado y subestimado y recortado los presupuestos de la ciencia, sino por iniciativa de los ciudadanos. Pero la vacuna que sí tenemos, que es la de influenza, hay que hacer un enorme esfuerzo para una campaña masiva de vacunación por las razones que ya dije, para que no compitan por la atención. Los síntomas son muy parecidos, de manera que todos los esfuerzos de pruebas y de rastreo de contactos se complican
si estamos teniendo que hacer diagnósticos diferenciales entre influenza y COVID-19, y finalmente, porque no sabemos cómo interactúan los dos virus. Es la primera temporada en la historia de la humanidad en que tenemos esos dos virus circulando al mismo tiempo. El segundo previsión presupuestal es ya prever los recursos para comprar las vacunas necesarias cuando esté presente ya la vacuna del COVID-19, y entiendo que esa discusión ya se está teniendo y la celebro. Finalmente, en este breve comentario, creo que hay un cuarto grupo de medidas, y esas son las medidas de mediano plazo. Y ahí yo quisiera simplemente enumerar 4 medidas de mediano plazo que tenemos que empezar a plantearnos desde ahorita. Primero, fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica. Segundo, renovar la reserva estratégica de insumos. Tercero, revertir la reforma desastrosa que dio lugar al INSABI. Y cuarto, replantearnos la agenda científica. Y lo comento en un minuto para terminar. Primero, el sistema de vigilancia epidemiológica. Yo creo que una de las tragedias de esta pandemia, una de las víctimas, es que una de las joyas del sistema de salud mexicano, que se fue construyendo pacientemente desde la época en que el maestro Guillermo Soberón fue el secretario de Salud, o sea, más de 30 años construyendo un sistema de vigilancia epidemiológica que bien le sirvió a México, justamente como le decía el doctor Córdoba, con la pandemia de influenza H1N1. Ese sistema ha sido debilitado por recortes absurdos a la Dirección General de Epidemiología y por la subordinación por primera vez en una emergencia sanitaria de los criterios de rigor técnico a las exigencias políticas del momento. Tenemos que rescatar nuestro servicio de vigilancia epidemiológica, es un componente esencial de la seguridad nacional, y creo que aquí el Congreso tiene que intervenir para hacer ese rescate. Era una de las joyas de la corona del Sistema Nacional de Salud y desgraciadamente se ha deteriorado, hay que rescatarlo. Segundo, efectivamente México tenía una reserva estratégica de insumos, lo comentó el doctor Córdoba, se lo agradezco la mención, se ha ido construyendo en previsión de una pandemia de influenza, se ha agotado, como lo vimos al principio de esta pandemia, no había respiradores, no había cubrebocas, no había pruebas suficientes, entonces hay que reconstituir eso. Tercero, sí creo que parte del problema que estamos viendo es que nunca habría un buen momento para una pandemia, pero esta le agarró a México en el peor momento de su sistema de salud por esa reforma a la Ley General de Salud que se legisló al vapor en octubre del año pasado y que dio lugar a este engendro llamado el INSABI, que apenas en enero de este año estábamos viendo cómo se desplegaba en medio de un caos total. Creo que es necesario nuevamente, en un ejercicio de liderazgo político, reconocer ese error y retomar el rumbo de la reforma hacia una auténtica universalidad. Y de hecho, ese rumbo está muy claro en declaraciones del propio presidente de la República al principio de su gobierno, hace apenas año y medio, cuando dijo que el modelo para México era un sistema de salud parecido al de los países escandinavos, Canadá y Gran Bretaña. Bueno, el INSABI es lo contrario de eso. ¿Okay? Entonces, retomemos ese modelo, ese es el modelo correcto. Pero eso requiere, en primer lugar, un aumento importante en el presupuesto para la salud. El presupuesto, lo que se envió, y al menos en el análisis preliminar que he podido hacer y lo que he estado leyendo, aparenta haber un aumento del presupuesto de la Secretaría de Salud, pero la mayor parte de ese incremento son, de hecho, fondos que se tomaron del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, de manera que hay pocos recursos frescos. No es suficiente. Ha habido recortes en términos reales. Desde el primer día, desde el primer ejercicio, este es el tercer presupuesto de esta administración, aquí hay que hacer un golpe de timón, hay que hacer incrementos reales, no reciclando recursos que ya estaban asignados como un fondo que se acumuló desde el año 2004, y que simplemente ha sido ahora desfundado y que se toma como si fueran incrementos, no son recursos frescos. Pero más allá del recurso presupuestal, necesitamos replantear y hacer una gran convocatoria nacional para redefinir el rumbo de un sistema realmente universal, como el modelo que planteó el presidente de la República, que nos lleve a crear un fondo universal de salud que termine ya con la segmentación y la fragmentación del sistema. El INSABI no solamente no ataca ese tema,
sino que lo refuerza. Esas reformas refuerzan la segmentación entre la seguridad social formal y un sistema de salud de segunda para ciudadanos de segunda, que son los que no tienen la cobertura de la seguridad social. Es un retroceso a los años 70 del siglo pasado. Creo que no podemos permitirlo. Y finalmente, la cuarta acción de mediano plazo es replantearnos la agenda científica. Estamos sufriendo las consecuencias de un discurso anticientífico, de un recorte al presupuesto y una satanización de la comunidad científica como nunca habíamos visto, un oscurantismo en esta materia que tenemos ya que corregir. De manera que, como veremos, cuando tengamos mejores pruebas, tratamientos y eventualmente una vacuna, finalmente, además de esa disciplina social, el otro gran factor que nos va a permitir superar esta crisis es la inversión en ciencia y tecnología. Tenemos que retomar eso y replantearnos la agenda de investigación para nuestro país. Esta no va a ser la última pandemia, no va a ser la última crisis que viva México. México es más grande que las pequeñeces que han caracterizado mucho del manejo actual de la pandemia. Creo que es momento en que todos, empezando por nuestros líderes políticos en el nivel federal, se den cuenta de la magnitud de esta crisis, de la enormidad de su responsabilidad y tomen el acto valeroso de reconocer que las acciones hasta ahora no han servido y es momento de corregirlo. Tenemos que tener esa disciplina y esa conciencia social de lo que se viene. El comentario que hace el doctor Frenk, por ejemplo, no me voy a extender, el uso del cubrebocas, que pues es una medida relativamente que no nos cuesta hacerlo más que convencernos de que lo tenemos que hacer, que esto nos lleva a proteger y a salvar muchas vidas. Una medida tan simple como esa y muchas otras medidas sanitarias de lavado de manos, en fin, que tenemos que tener una gran campaña de esto y más si se nos viene realmente este tema de que se va a juntar con la influenza y que tengamos esta sindemia, que pues estemos preparados todos y que podamos actuar de la mejor manera posible. Pero empiezo con estos comentarios generales, que son 4. El primero tiene que ver con el significado de la salud, que hoy más que nunca queda claro cuál es la importancia que tiene la salud. Yo he sido uno de los muchísimos que han tratado de resumir en una sola frase esa condición de trascendencia de la salud. Y yo digo, la salud está en todo. No es todo, pero sin ella no hay casi nada de lo importante en la vida. Y hoy nos hemos dado cuenta con esta pandemia realmente de lo que implica la salud en la economía, en la educación, en la cultura, en el deporte, en el entretenimiento, en la productividad, en el ingreso, en la vivienda, en la comunicación, en la relación entre los seres humanos. La salud es un derecho, pero es también uno de los grandes valores que puede portar una persona, que puede tener una familia o que configuran y constituyen a una colectividad. Segundo, por supuesto que esta epidemia, en el caso de nuestro país, la pandemia en el mundo, no es responsabilidad de las autoridades. Por supuesto, de ninguna manera es responsabilidad de autoridad alguna, pero la gestión, el manejo de la misma, sí lo es. Y desafortunadamente, los resultados que se han alcanzado en el caso de nuestro país, y ya se han señalado muchos datos, argumentos y cifras, no son los que quisiéramos. Cuando vemos una comparación hacia adentro de nosotros, no es satisfactorio el rendimiento. Tomando las propias palabras de las autoridades de salud, hemos sobrepasado, y todavía falta mucho, la cifra que hubiera caracterizado una catástrofe en materia de salud. Estamos ya a más de 8,000 defunciones oficiales de ese nivel catastrófico. Tercero,
México es un país extraordinario, maravilloso, lleno de condiciones que explican su magnitud, su tamaño y su grandeza. Pero es un país extraordinariamente heterogéneo. Es un país que requiere de un planteamiento federalista diferente al que se está siguiendo. Vamos al revés. Vamos hacia la centralización. La centralización de los únicos servicios gubernamentales federales que se había podido conseguir de manera completa en las 32 entidades federativas. Los servicios de salud para la población no derechohabiente de la seguridad social. Y por eso urge plantearnos la relación de la federación y los estados en materia de salud. Sería terrible el regreso al centralismo, pero también lo es el que se tengan entidades federativas en la indefinición. Me pronuncio con toda claridad por el fortalecimiento de la descentralización. Y finalmente, cuarto elemento. A ver, es terrible siempre vivir una crisis y estamos viviendo una de las peores crisis sanitarias que hemos enfrentado, sin duda alguna, a lo largo de los últimos 100 años. No hay duda de esto. Pero hay algo peor todavía, y es no aprovechar las condiciones que genera esa crisis para hacer los cambios en la dirección pertinente para fortalecer los servicios, en este caso, públicos de salud, y para prepararnos, como ya se dijo por muchos de quienes me antecedieron, para prepararnos para los siguientes retos que se van indiscutiblemente a seguir presentando. Pues siempre es alentador que haya gente que tiene iniciativa. Supongo que a lo mejor estuvieron trabajando en el documento, lo presentan ahora. Llama la atención el tiempo que de esa fórmula de 6 a 8 semanas, dijeron, ¿verdad? Es más o menos el tiempo que estimamos, de acuerdo a la trayectoria de las curvas epidémicas, que se agotará en el primer ciclo epidémico. Hemos comentado aquí que sí y solo sí se cumplen los elementos del comportamiento social que determinan la transmisión, lograremos tener una reducción precisamente en aproximadamente 6 a 8 semanas. Quizás es una coincidencia que lo presenten ahora, cuando las predicciones apuntan a 6 u 8 semanas. No sé si es que la complejidad del documento les llevó mucho tiempo. No les reclamamos, por supuesto, no haberlo presentado antes, pero a lo mejor si hay una fórmula tan innovadora, pues hubiera sido bueno que lo presentaran antes, no sé, en marzo, quizá cuando empezó la epidemia. Pero no es reclamo, es decir, cada quien lo presenta en el momento oportuno. No sé si esto tiene que ver con algún tema político propiamente dicho. Habrá que ver si estos secretarios y exsecretaria tienen alguna vinculación en ese sentido político. Hasta donde entiendo, según me dijeron, lo hacen en su actuar técnico, ¿no? Son gente técnica, quizá no tienen ninguna vinculación política, quizá tampoco tienen ninguna vinculación empresarial, por ejemplo, en la comercialización de medicamentos, de pruebas diagnósticas. Posiblemente no conozco sus trayectorias en ese sentido, pero tomémoslo como una contribución filantrópica y pues en ese sentido se les agradece. Les mando un saludo a los secretarios. Nos preguntan cuánto cuestan las 8 semanas. Hemos hecho un cálculo que entre las 127,000 pruebas semanales por 8 semanas, las vacunas, si llegaran en este periodo, no van a llegar, las vacunas de influenza, si no es que ya estuvieran en el presupuesto como debía de ser, el plan cuesta no más de 20,000 millones de pesos. Pero yo hago otra pregunta. ¿Cuánto cuestan 200,000 vidas? ¿Cuánto cuestan las vidas que aún tenemos por salvar? Creo que ahí está el tema. La austeridad no es la solución cuando de lo que se trata es de salvar
vidas. Tomémoslo como una contribución filantrópica y pues en ese sentido se les agradece. Les mando